Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Koraj, que significa depilado o afeitado. Nuestra lectura correspondiente al día de hoy lo vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo 17, los versos del 1 al 9, en donde el Eterno le da instrucciones a Moisés para que los 12 líderes de las 12 tribus presenten un cetro delante del Eterno. Cada líder de tribu tendría que tener un cetro y los cetros serían puestos delante de la tienda de reunión. En el cetro en el cual florecieran capullos sería el cetro de la persona nombrada directamente por el Eterno para ser el Cohen Hagadol, es decir, el sumo sacerdote. Esto para terminar con los rumores y con las quejas que se habían levantado primero a través de Koraj, después a través de 250 personas más. Y todavía había personas que pensaban de la misma manera. Para terminar con toda aquella situación, con todo aquel conflicto, el Eterno mandó hacer esto y finalmente fue el cetro de Aarón, la vara de Aarón, la que no solamente florecieron en ella capullos, sino todavía otras cosas más, fruto, almendras. Y entonces quedó muy en claro que Aarón era el elegido de parte del Eterno. Los demás príncipes del pueblo recogieron sus cetros, pero el de Aarón se quedó ahí como testimonio para que a nadie se le olvidara que él era el elegido del Eterno. Cuando hay conflictos, mis estimados hermanos, siempre hay tres partes involucradas. Obviamente, las dos partes que están en conflicto, pero siempre hay una tercera parte involucrada, que son aquellos que, sin ser parte del conflicto, ellos solos se involucran, toman partido por uno de los dos que son directamente involucrados, y entonces ya quedan también dentro del conflicto. Esto fue lo que pasó en el caso de nuestra porción semanal. El conflicto se originó en Koraj, entre Koraj y Moisés y Aarón. Sin embargo, después hubo otras personas que se involucraron del lado de Koraj. Como ya vimos, hasta 250 personas se pusieron del lado de Koraj. Y aún después de que todos ellos murieron, todavía hubo personas dentro de la congregación de Israel que habían sido influenciadas por ese pensamiento de Koraj y que seguían de alguna manera involucrados en este conflicto. ¿Qué aprendemos a través de las Sagradas Escrituras en relación a los conflictos? A través de las enseñanzas de nuestro Santo Maestro de Justicia, Yeshua HaMashiach, aprendemos que los conflictos a veces van a ser originados porque una persona te hizo daño a ti. Es decir, cuando la Escritura dice, si tu hermano peca contra ti. Si tu hermano peca contra ti. Entonces ahí tú eres el ofendido. En otra parte dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, tú fuiste el ofensor. Entonces tenemos estas dos maneras de conflicto, cuando te ofenden o cuando tú ofendiste. En las dos formas en las cuales te veas involucrado en un conflicto así, la instrucción, la orden de su majestad Yeshua HaMashiach es que nosotros, como creyentes temerosos del Eterno, debemos de tomar la iniciativa para resolver el conflicto. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas y trata de arreglar el asunto en privado, dice la Escritura. Si no lo consigues, llama a 2 o 3 testigos y vuelve a intentarlo. Si no se logra, entonces expone el asunto delante de toda la congregación, y si aún así el conflicto no se arregla porque tu hermano no quiere resolverlo, entonces él quedará como alguien que no es temeroso del Eterno. Y cuando te acuerdas que tú has ofendido a tu hermano, bueno, ahí la Escritura dice que tú vayas
a ponerte a cuentas, es decir, a pedir perdón. En este caso, a seguir todos los pasos que la Torá nos enseña para solucionar el conflicto. Cuando hemos causado daño a alguien, tenemos que reconocer la culpa, tenemos que pedir perdón, tenemos que compensar el daño que causamos o tenemos que tratar de repararlo, buscar la manera de solucionar el conflicto. Pero siempre, como creyentes temerosos, tenemos que tener esa iniciativa. El Eterno siempre nos enseña a tomar la iniciativa. Sin embargo, cuando en el conflicto se han involucrado terceras personas, otros que no están directamente involucrados, la Escritura también nos enseña cómo actuar. Y entonces la manera de actuar es mostrar a todos esos involucrados, a todos esos, aunque se oye un poquito feo, pero a veces son personas metiches que no les correspondía estar en el conflicto, pero que se involucraron. Lo que corresponde hacer es que el conflicto quede tan claramente solucionado que ya nadie tenga ninguna duda y nadie tenga nada que decir de aquella situación. Es lo que el Padre Eterno nos enseña a través de sus acciones y a través de sus instrucciones. Así se solucionan los conflictos. Shalom y bendiciones.